Bueno, en primer lugar, soy Jorge Íñiguez, secretario general de ONCE. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo han llamado, me parece, desayuno, pero a esta hora casi tendría que haber sido un almuerzo, más que un desayuno. A este evento que queríamos celebrar para el lanzamiento del reto ONCE Innova Emprendedores, tercera edición. Quiero agradecer a Caixa Forum el que nos haya cedido el espacio para la celebración del evento y a vosotros por acompañarnos. Intentaremos no ser muy pesados, porque una de las cosas que peor llevo cuando estoy ahí sentado es que me hablen mucho y que resulte pesado. Bueno, en la ONCE llevamos ya muchísimos años. Bueno, históricamente conocéis, algunos sois más jóvenes y a lo mejor no conocéis la historia de la ONCE, o casi todos sois más jóvenes que yo, con lo cual habrá muchos aspectos de la ONCE, yo tampoco voy a contar toda la historia, pero nosotros llevamos una institución que llevamos más de 85 años en nuestro país. Hemos sido una organización que siempre ha tratado de innovar, de actualizarse. Nuestro objetivo era muy claro, era procurar la integración de las personas con ceguera o deficiencia visual grave en la sociedad y también otras personas con otra discapacidad a través de la Fundación. Hace unos años nos surgía la inquietud de generar dentro de la propia organización y abrirnos hacia afuera para generar una cultura de innovación. Una cultura de innovación pues, que permitiese a todos los trabajadores, a los afiliados y afiliadas que forman parte de la organización, pues proponer ideas que nos ayudasen en mejorar el funcionamiento de la organización, tanto en lo que es el funcionamiento, digamos, administrativo de cualquier organización, como en la forma de prestar nuestros servicios a nuestros afiliados y afiliadas. Lanzamos una primera edición del reto ONCE Innova Emprendedores. Tenemos dos modelos, si queréis, de innovación. Uno de innovación interna, que llamamos ONCE Innova Interno, en el que se piden ideas a trabajadores y afiliados para que nos presenten proyectos que a lo mejor no tienen el mismo desarrollo que desde el punto de vista tecnológico que pueden tener proyectos que vienen de fuera. Y luego hacemos innovación abierta a través de los retos. Esta es la tercera edición del reto ONCE Innova Emprendedores. Bueno, en la ONCE, como tal, trabajamos más de 23.000 personas, 23.500 personas. El 88% son personas con alguna discapacidad. El número de afiliados y afiliadas que forman parte de la institución, que reciben servicios sociales a través de unos profesionales que trabajan en la organización, son más de 72.000. Pero la ONCE como tal no solamente es lo que podéis conocer de la venta de cupón o loterías sociales y responsables, sino que también conforman el Grupo Social ONCE dos instituciones más, dos entidades más, que una es la Fundación ONCE, que se encarga fundamentalmente de procurar la integración de personas con discapacidad, promoviendo proyectos de formación para generar empleo para personas con discapacidad. Cuando tú tienes una discapacidad, pues es más difícil encontrar trabajo. Y entonces lo que hemos apostado desde siempre es por fomentar la integración de las personas que tienen alguna discapacidad a través de la formación, a través de la eliminación de barreras, tanto las físicas, que era lo que más hacíamos al principio, a las mentales, que esas son las que a veces cuestan más. Y luego tenemos Ilunion, que es un grupo de empresas en los que tiene un objetivo fundamental, que es la generación de empleo para personas con discapacidad. Hay empresas dedicadas a diferentes sectores. Buscamos siempre en Ilunion nichos que generen empleo para personas con discapacidad. Ahora, por ejemplo, se está invirtiendo mucho en lo que es la economía social, la economía circular, porque genera puestos de trabajo, puede generar puestos de trabajo para personas con alguna discapacidad. En total, como os decía, en el Grupo Social ONCE, tanto ONCE, Fundación Ilunion, trabajamos más de 72.000 personas. Somos la primera entidad a nivel mundial en cuanto a la generación de empleo para personas con discapacidad y un referente en lo que es la integración de personas con ceguera o deficiencia visual grave. Como os decía, el tema de la innovación desde un punto de vista cultural, pero también como una forma de atraer startups, emprendedores, empresas que desde el primer momento a la hora de diseñar soluciones tengan en cuenta la discapacidad. Cuando no vives en un entorno de discapacidad, pues muchas veces se te escapa el pensar que cómo
utilizaría un aplicativo o una solución una persona que tiene un problema de visión o algún otro tipo de discapacidad. Entonces sí que queremos concienciar, generar un ecosistema para que aquellos que os dedicáis pues, a desarrollar soluciones directamente pues, penséis en el momento del diseño desde el origen pues, que detrás de la utilización de esas aplicaciones puede haber una persona que puede tener una discapacidad. Ese es un poco el objetivo, aparte de conseguir implementar dentro de la organización pues, soluciones que, como os decía al principio, nos ayuden a mejorar la forma de trabajar dentro de la organización y al mismo tiempo la forma de prestar nuestros servicios a los afiliados y afiliadas que forman parte de la institución. En ese ecosistema, como os podéis imaginar, nosotros con las grandes empresas, con Microsoft, con Google, con AWS, trabajamos potenciando la accesibilidad. Esta mañana, por ejemplo, hemos tenido una reunión con un representante a nivel mundial de SAP que, pues, para concienciarles, ellos es verdad que están intentando introducir soluciones accesibles en el desarrollo de sus programas y procuramos, a través de, como os decía, de las relaciones que tenemos con estas instituciones, que se tenga en cuenta la accesibilidad para las personas con ceguera o deficiencia visual grave. Queremos también generar un ecosistema entre startups y emprendedores pues que, a los que podamos ir inculcando el tener en cuenta la accesibilidad desde origen y, al mismo tiempo, como luego nos contará Cristian, servir de ayuda, en la medida de lo posible, pues para que los conocimientos que nosotros podemos tener en tema de accesibilidad los podamos compartir para que las personas que inicien un proyecto pues lo puedan aplicar. Hoy queríamos, como os decíamos, presentar lo que es la tercera edición del reto 11 y 9 emprendedores. Le voy a pedir a Rocío que me acompañe para hacer la presentación ella de cuáles son las bases y los condicionantes que tiene esta edición. Y luego Cristian nos va a comentar alguna cosilla sobre lo que os decía de la inclusión digital. Rocío. Perdona que no me he acordado de tu nombre. No pasa nada, me acabo de incorporar, o sea que tenía lo... Bueno, pues a mí, muchas gracias, Jorge. A mí me hace muchísima ilusión estar hoy aquí porque yo hace 10 años emprendí y una de las primeras personas que me apoyó fue Alejandro, que está aquí, y hice mi primera charla sobre temas de diversidad en este mismo espacio, o sea que me trae como muy buenos recuerdos y me gusta mucho poder estar contándoos esto hoy, ¿no? Y efectivamente, como decía Jorge, pues yo vengo a contaros más detalles sobre el reto, ¿no? Cuando Ana me contaba, ¿no?, como este proyecto, a mí me parecía clave que los emprendedores, ¿no?, que sois las personas que estáis diseñando el futuro del mundo, estéis pensando en inclusión y en accesibilidad, porque creo que es responsabilidad no solo de ONCE, sino de todos, como hacer, ¿no?, construir una sociedad con diseño universal y eso me parece como clave. Pero bueno, no me enrollo, que esto al final es... os cuento un poco como los detalles del reto y un poco por lo que yo creo que como startup, ¿no?, os interesaría participar en esto y colaborar con ONCE en un piloto. Entonces, bueno, se ha abierto la convocatoria la semana pasada, hemos abierto el 8 de abril y tenéis hasta el 20 de mayo para apuntaros. Y lo que os ofrecemos es, aparte de aportaros todo ese conocimiento que tiene ONCE, ¿no?, en temas de accesibilidad e inclusión, que es mucho más sencillo y menos costoso si lo incorporáis desde ya, que si de repente dentro de un año, cuando salga la ley, os lo pide un cliente y tengáis que modificar todo el código para atrás para incorporar estas cosas. Eso ahora nos contará Cristian más, pero tiene todo el sentido. O sea, aparte de todo ese conocimiento de las áreas de ONCE, ¿no?, las necesidades que tenemos, que ahora os cuento un poco también en detalle, pensad en el ecosistema que tiene ONCE. O sea, ONCE al final, como decía Jorge, pues está conectado con Amazon, con Google, con Microsoft, con Cotec, con Ashoka, que son parte de nuestro jurado. Tenemos también a la Fundación del Cruz Roja, ¿quién se me está olvidando? Bueno. Y la Universidad Complutense con la cátedra de Tiflotecnología. Entonces, bueno, como que también sepáis que os vamos a dar acceso a todas esas personas con las que probablemente, y ahora nos contarán un poco también startups de otros años, incluso acabáis colaborando, porque al final
solo van a participar 6 startups en el bootcamp. Es una relación que queremos construir con las startups muy cercana, muy de conocer la organización y de que al final esos pilotos puedan funcionar, ¿no? Entonces buscamos startups que tengan una solución, que pueda dar solución a una de estos dos categorías de reto, ¿no? La primera es mejora de la vida de las personas con ceguera o baja visión. Y pensad que las personas con ceguera o baja visión hacen lo mismo que hacemos todos los que no tenemos ceguera o baja visión todos los días, ¿no? Eso es desde vestirte... Conducir. Bueno, vale, pero conducir acabaremos conduciendo. Es al final, pensad en vuestro día a día, en todo, ¿no? Entonces ahí cómo vuestra tecnología o vuestra aplicación puede ayudaros, o sea, puede ayudar a una persona con ceguera que a lo mejor no lo habéis pensado y puede ser una persona que se pueda beneficiar de esa tecnología. Y luego también pensad en ONCE como una organización que, como decía Jorge, tiene más de 23.000 empleados y 70.000 afiliados, que tiene todos los departamentos que tiene una organización cualquiera. O sea, tenemos un departamento de recursos humanos, de comunicación, de servicios centrales, de contabilidad. Entonces, si vuestra solución puede ayudar a mejorar la vida de las personas que trabajan en ONCE en cualquiera de esas áreas, eficiencia de procesos, tema de datos, ahí también necesitamos soluciones, ¿no? Porque al final la idea de este programa de ONCE Innova es incorporar la tecnología de manera transversal en ONCE y ayudar a las áreas a mejorar. Entonces, bueno, deciros también que tenemos también una instancia, un hito en el South Summit y ahí llevaremos a 10 startups un poco a que vengan de nuestra mano para conocer a las personas del jurado que os decía, que es bastante interesante. El bootcamp será durante el mes de junio y en septiembre tendremos como una jornada presencial un poco en el que ya debatiremos y ahí estaremos seleccionando a las ganadoras, que serán 2 ganadoras que ganarán un piloto con alguna de las áreas de ONCE que hayan investigado antes. Y no sé si se me olvida algo, creo que no, me he enrollado un poco, pero bueno, doy paso a Cristian, que yo creo que es el que tiene de verdad que contarnos y tiene el contenido. El tema de inclusión digital. Sí. Nada, pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Rocío. Y bueno, pues, perdón, estamos hablando, ¿no?, de qué es la, bueno, ¿no?, de innovación inclusiva, etcétera. Y bueno, pues, ¿qué es la inclusión, ¿no? La inclusión no es otra cosa que garantizar los derechos de todas las personas a participar plenamente en la sociedad. Y eso, claro, bueno, pues incluye pues todos los ámbitos, ¿no? Y estamos hablando pues de la comunicación, estamos hablando bueno, pues de los desplazamientos y estamos hablando pues del trabajo o estamos hablando de disfrutar o de una manera más o menos fácil de una vida pues con ocio y vamos pues con cultura, etcétera, ¿no? Entonces son muchos los campos en los que bueno, pues la sociedad tiene que aportar y puede colaborar con nosotros para, bueno, pues para mejorar o la vida diaria de las personas ciegas o el puesto de trabajo, como decía Rocío, el puesto de trabajo en cualquiera de sus dimensiones, ¿no? Si hablamos de inclusión a través de la tecnología, pues yo no voy a contar la historia a la ONCE tampoco, pero sí, pues lo que fue para mí, así muy brevemente, lo que fue para mí perder la vista, ¿no? Y cuando yo perdí la vista, que tenía 18 años, pues dejé de tener acceso pues a la lectura, a los periódicos, bueno, pues por supuesto, como decía, a moverme por la calle. Luego ya, pues de la mano de la ONCE, pues empecé a tener acceso a la lectura en braille, me enseñaron a leer en braille y además me proporcionaban y aún los proporcionan pues todos los libros, etcétera, en braille. Pero aún así, pues había campos en los que pues era más difícil, ¿no? Y pongo el ejemplo del periódico, una cosa tan inmediata, tan reciente, etcétera. Bueno, pues me acuerdo que había incluso, pues se hacían unos resúmenes de prensa y había unos contestadores automáticos a los que llamabas, que los ponía la ONCE y podías escuchar, bueno, pues un resumen de las noticias. Pero que una cosa tan cotidiana como es esa, pues quedó fuera de
del alcance pues, del mío y de las personas ciegas en general. Bueno, en la era de Internet, ¿no? Y aquí es donde entro ya en qué ha contribuido la tecnología a mejorar la vida, a nuestra vida, pues nos encontramos con que, bueno, pues sí, pues ya empieza a haber acceso a toda una serie de contenidos que realmente no estaban pensados para dar servicio a las personas ciegas, pero bueno, que sin embargo, bueno, pues era una oportunidad. Una oportunidad. Al principio, bueno, pues cuando los anchos de banda eran muy estrechos y bueno, las comunicaciones pues costaban un dolor conectarse a las cosas, bueno, pues realmente pues se basaba en un modo texto, era bastante accesible, pues porque era un modo texto, pero oye, de repente llegan las interfaces gráficas, etcétera, y bueno, pues aquella inclusión que estábamos ganando, pues bueno, pues de repente pues la empezamos a perder, y la empezamos a perder pues por la evolución de la tecnología. Y ahí es donde, bueno, pues se empezó a hablar a través del W3C y de distintos consorcios de la brecha digital, ¿no? Y la brecha digital se hablaba, ¿no? Al principio que afectaba mucho a las personas mayores, a todas aquellas personas también que por razones económicas no podían acceder a los medios necesarios para una conexión a Internet, pero todo eso que también se podía llamar inclusión, pues también, bueno, pues incluyó a las personas con discapacidad y particularmente, bueno, pues a las personas con ceguera, que a fin de cuentas pues éramos los más afectados, ¿no? Ante una presentación de información o de datos en una pantalla. Y entonces, bueno, pero como decía, bueno, pues era la oportunidad de tener acceso a un montón de cosas que habíamos dejado de tener. Bueno, como creció y la cosa de la accesibilidad y la inclusión, pues era una cosa que no, bueno, que al principio vino dada por cómo era la tecnología, pero que se fue perdiendo. Bueno, pues ahí tuvimos que, bueno, pues empezar a luchar por, bueno, pues por difundir nuestras necesidades, también por la promulgación de leyes, porque al final bueno, pues la obligación de un Estado es la de dar servicio a todos sus ciudadanos y contribuyentes, y bueno, y entonces pues digamos que en ese ámbito, bueno, pues también se trabajó mucho, ¿no? Y de hecho, como decía, ha habido diversas leyes que han ido bueno, pues tratando de garantizar unos derechos para todos nosotros. Y bueno, pues ahora pues en 2025 se va a promulgar el Acta de Accesibilidad de la Unión Europea, y eso, bueno, pues va a colocar a todas las organizaciones y empresas de un cierto volumen, pero no un grandísimo volumen, bueno, pues en la obligación de que sus contenidos sean inclusivos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no solo pedimos, ¿no? Nosotros también colaboramos, y colaboramos, bueno, pues aportando toda la experiencia y todo el número de usuarios que hay en la ONCE. Y bueno, y con eso pues contribuimos bueno, pues a la mejora y a facilitar a todas aquellas empresas o entidades que no tienen o que creen que no pueden hacer sus aplicaciones o sus tecnologías accesibles, a hacerlo, ¿no? Mencionaba Jorge pues los casos de Microsoft, de SAP, que efectivamente esta misma mañana pues hemos estado, bueno, trabajando con ellos, pues con Apple, con más o menos éxito, pero bueno, pues y con Google. Bueno, pues estamos trabajando, pero y no solo
con ellos, ¿no? Que es lo que queremos transmitir, ¿no? Luego, cuando charlemos con los representantes de las startups que han trabajado con nosotros, pues nos contarán un poco cómo han ido esa colaboración con nosotros para ellos, ¿no? Luego, bueno, pues el tema de la tecnología, pues hay soluciones y por eso también el llamamiento que hacemos, que realmente no han nacido pensadas para dar servicio pues a personas con discapacidad o personas ciegas, pero que sin embargo, pues por la mera digitalización, bueno, pues se han convertido en accesibles, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de cuando yo tenía mis discos de vinilo y tenía que, ¿no? Pues, sacar un disco, no sabía si era la cara A o la cara B, lo tenía que marcar en braille, tenía que hacer una marca en todas las caras A, necesitaba ayuda. No tenía acceso a las letras de las canciones como que estaban en la portada del disco, tampoco a los títulos, etcétera, ¿no? Y resulta, bueno, pues que sale al principio un Napster, ¿no? que no era muy legal, pero luego pues un Spotify, un Apple Music, Amazon, etcétera, que bueno, pues que convierten una cosa que ya de por sí es accesible, ¿no? Porque para una persona ciega escuchar una canción pues es accesible, pero de repente, bueno, pues me dan acceso a la misma cantidad de información, ¿no? Lo mismo podría decir que pasa, pues yo qué sé, con Uber, ¿no? que lo que ha hecho es contribuir a que haya, quizás en las zonas menos urbanas, donde hay taxis, etcétera, bueno, pues ha facilitado que haya transporte para todas aquellas personas que tenemos la movilidad reducida de una u otra manera, ¿no? Entonces, claro, os diréis, joder, y todo eso, bueno, pues cómo se hace, o incluso os estaréis preguntando, oye, pues mi herramienta es accesible, no es accesible, o cómo puedo contribuir yo con mi herramienta pues a estos objetivos que tenemos en el reto, ¿no? Por decirlo muy rápidamente, bueno, pues nosotros para acceder a la información pues tenemos un software que suele ir ahora pues integrado en los móviles, o hay productos de mercado que se pueden poner para los ordenadores, etcétera, que lo llamamos lectores de pantallas. Estos lectores lo que hacen es pues poner en palabras o en braille lo que hay en la pantalla. Y entonces, pues, oye, pues yo me coloco encima de un botón, del botón aceptar, y me dice, esto es un botón y es el botón aceptar. Y yo ya sé que si ahí le doy al intro o a la barra espaciadora, pues va a interactuar conmigo, bueno, va a hacer lo que yo quiero que haga, ¿no? Y bueno, y lo mismo, pues nos lee los textos y es la forma que tenemos de interactuar. ¿Eso qué provoca? Bueno, pues provoca que haya que cumplir con unos ciertos estándares para que este software lector de pantallas pues pueda interpretar lo que hay en la pantalla, porque estamos hablando de entornos gráficos, ¿no? Como decía al principio, bueno, pues nos encontramos pues con que un botón pues puede llevar su texto, que es el botón aceptar, pero bueno, pues puede ser pues mira, ahora ni siquiera caigo cómo es el símbolo, bueno, el símbolo del OK, ¿no? O cómo sería ver el símbolo de aceptar, ¿no? Entonces, hay una serie de reglas muy básicas que hacen que una aplicación bueno, pues sea accesible o más o menos accesible. También digo, a veces puede ocurrir que vosotros penséis que vuestra aplicación no es accesible o que vuestra solución no es accesible, y que lo sea, porque cuanto más estándar sea sean los métodos que habéis utilizado para el desarrollo, bueno, pues más probabilidades hay de que sea accesible. Con lo cual, a veces, pues oye, pues tenéis ya el 80% del trabajo hecho, ¿no? Y también me gusta decir que a menudo, y sobre todo si son soluciones que están naciendo, que no están desarrolladas, ¿no? Como puede ser un
monstruo, pues como me refiero en cuanto a su capacidad, ¿no? Como puede ser un SAP o un Windows, etcétera. Pero si las soluciones son incipientes, bueno, pues teniendo en cuenta estas reglas y algunas otras, pero bueno, que se puede conseguir a lo mejor con un 20% del esfuerzo, pues el 80% de la accesibilidad. Eso sí, pues hay que poner intención, hay que saber de qué estamos hablando y hay que bueno, pues como mínimo mirar o empeñarse en que la solución sea pues accesible. Entonces, bueno, decía lo del uso de los estándares y bueno, y si pensamos en la gente, en las personas con baja visión, para que os hagáis una idea, la ceguera legal en España, no sé si a nivel internacional, pero la ceguera legal es ver de menos de un 10% con, bueno, pues con el mejor de los ojos, digamos, con el ojo mejor situado o mejor preparado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que a lo mejor yo tengo visión 0 en un ojo y tengo un 12% en el otro. Eso no significa que no tenga dificultades, pero no sería una persona ciega legal, ¿no? Pero eso también hay personas, más o menos un 20% de las personas no ven nada, de las personas ciegas legales, vamos a decir, y el 80%, bueno, pues tienen algún tipo de resto de visión, que es muy diverso, porque una persona puede ver poco pues por culpa del campo visual, ¿no? Que puede tener el campo visual muy reducido, ya sea en el centro o en la periferia, o puede ser un tema de agudeza visual, o los dos, o de fotofobia. Bueno, digamos que es muy diverso. Y es por eso que es importante, bueno, pues tener pues un poco eso, lo que decía, la intención e informarse de cómo se puede mejorar pues todo el acceso digital. Y eso, bueno, pues nos lleva ya yendo, digamos, a estas normas, este decálogo, que no sé si tengo 10, pero lo van a llamar decálogo, de cosas a tener en cuenta. Bueno, pues una de ellas es que haya contraste entre los objetos de la pantalla y el fondo de la pantalla, ¿no? No vale, realmente no debería valer para muchas otras personas sin discapacidad visual, pero bueno, pues yo qué sé, pues poner un verde oscuro y un verde en el fondo y un verde un poco menos oscuro para escribir algo, bueno, pues suele ser un problema para todos, pero bueno, para nosotros más, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también nuestras soluciones pues deben permitir cambiar el tamaño de las fuentes, los colores, etcétera, para que los podamos bueno, pues configurar a nuestro gusto. Si encima heredan esa configuración del sistema operativo del dispositivo que se esté usando, pues, o del móvil o del ordenador, etcétera, bueno, pues digamos que ya desde el minuto 0 que se abra tu aplicación o que se abra tu solución, tu web o lo que sea, bueno, pues se va a poder ver sin necesidad de hacer mayores adaptaciones, ¿no? También, como decía, bueno, pues no utilizar gráficos como única fuente de información. Es decir, si al final yo entiendo y que bueno, pues que un gráfico, yo qué sé, de barras, de tarta, etcétera, pues aporta mucha información y de una forma muy rápida, pero al final para construir ese gráfico habéis tenido que conseguir, o sea, que obtener la información de algún lado y esa información está. Bueno, pues no me pongas solo el gráfico, ponme también una forma de ver esos datos, ¿no? Y lo mismo pues sirve pues para botones, controles, etcétera, que haya en la aplicación, pues que yo no llegue a un botón y que me diga un nombre ininteligible de un gráfico, sino bueno, pues que me diga bueno, pues que eso es el botón aceptar o el botón cancelar o lo que sea, ¿no? Un segundo, porque he mirado la hora y me he perdido. Luego, fundamental, poder llegar a todos los elementos de la pantalla utilizando el teclado.
Supongo que entenderéis que una persona ciega pues no puede utilizar el ratón, a fin de cuentas es un gráfico moviéndose sobre otro gráfico, y entonces, bueno, pues no podemos utilizarlo, y entonces es imprescindible que se pueda llegar a todos los objetos de la pantalla, a todos los controles, a toda la información, etcétera. Bueno, pues que se pueda llegar utilizando el teclado. Muy importante también que se pueda llegar y que sea de una manera coherente. Es decir, que, bueno, pues que si en la pantalla pues se ve un Excel o un resultado de una operación compleja, etcétera, que tiene un montón de datos en la pantalla, bueno, pues que yo no tenga que ir primero al resultado, luego tenga que volver a leer los encabezados para hacerme una idea de dónde viene ese resultado, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que estar repartida de una forma coherente. O sea, la idea de que si nosotros nos movemos por la pantalla utilizando las teclas de cursor del teclado, bueno, pues nos cuesta tiempo llegar a los objetos que necesitamos. Nos cuesta tiempo, con lo cual, bueno, pues todo lo que sea simplificar, llegar a la información mediante la clasificación, etcétera, pues bienvenido sea, ¿no? Y bueno, y luego también pues hacemos mucho hincapié en lo que es la usabilidad, ¿no? De nuestra área de autonomía personal, pues a menudo me he aprendido de ellos, pero pues dicen, oye, si una solución sea accesible, es imperativa o es totalmente necesaria para un 20% de las personas, ¿no? que una solución sea bueno, pues para el 40% de las personas, si es accesible, bueno, pues es no imprescindible, pero les mejora mucho la experiencia y realmente es agradable y confortable para el 100% de los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente nosotros, bueno, pues también nos gusta mostrarnos que somos clientes, somos como bueno, pues como todas las demás personas, aunque podremos no conducir, pero ir en coche cuando todos los demás no podáis conducir y todos tengamos a nuestra disposición los coches autónomos, pero sí que realmente, bueno, pues se trata de no ponerme a mí difícil de un banco pues hacer un Bizum, sino que porque soy igual de cliente que cualquier otro usuario y en general, bueno, pues también pues para pedir un coche, para hacer una reserva, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como decía, pues todo eso además es que va a venir por decreto, se puede decir. Entonces, pues cuanto antes trabajemos juntos, ¿no? Y a nivel de startups, pues con todas aquellas startups que vayamos a tener contacto, pues ahí estaremos para indicaros qué es lo que hay que hacer y cómo para que vuestras soluciones sean accesibles, pues será mucho mejor y mucho más inclusivo. Y por mí, nada más. Gracias, Cristian. Ahora, bueno, te quedas, ¿no? Sí. Bueno, pues como decía Cristian, la tecnología al principio puede ser una barrera, pero luego acaba ayudándonos. Me acuerdo yo cuando los teléfonos, de los teléfonos analógicos pasamos a los digitales, las personas que teníamos algún problema de visión, claro, para manejarte, cuando tú estás acostumbrado en el teclado que el 5 iba siempre marcado con un puntito y a partir del 5 todo el mundo se movía, imaginaos para una persona ciega de pronto pasar a una cosa plana, y dices, aquí como me muevo un cristal, como me muevo, ¿no? Hay que reconocer que ahí las grandes operadoras sí que lo tuvieron en cuenta desde el primer momento y con el lector de pantalla al final acabas moviéndote por el teclado. Bueno, pues ahora queríamos traer a dos startups que han estado trabajando con nosotros estos años precisamente en todos los temas de inclusión,
que son Diego Díaz y Daniel Cucharero, de Tifloactiva el segundo y el primero de Abhin, que van a comentar con los chicos de ONCE Innova pues un poco su experiencia con nosotros. Espero que digáis lo bueno. Bueno, también podéis decir lo malo. Venga, gracias. ¿Me quedo aquí? ¿Tú estás ahí bien? ¿Diego y Dani? Sí, que si lo veis, si queréis aquí ya directamente. Si no queréis venirse. Nos repartimos ahí el micro. Tienes a tu izquierda a Diego de Abhin, ¿vale? Y aquí a la derecha. Bueno, pues para nosotros esta parte es especial porque al final ellos son, y no solamente ellos, que además tenemos entre el público a startups que han trabajado con ONCE, startups que han sido finalistas del reto, startups que hemos estado en contacto con ellos a lo largo de ese tiempo, ¿no? Y es la materialización de ese ecosistema que decía Jorge, y que de esa innovación abierta que ocurre, ¿no? en ONCE, que no solamente ocurre por el reto ONCE Innova, ¿no? y que ocurre también en muchas otras áreas, pero que es la prueba real, ¿no? de que estas cosas pasan, ¿no? y que estamos trabajando con ellos. Así que os presento a Diego Díaz de Abhin, sentado aquí a mi izquierda al lado de Cristian, y Daniel Cucharero de Tifloactiva. Y bueno, pues vamos a hablar con ellos para que nos cuenten cuál es su experiencia en ONCE, ¿no, Cristian? Sí, sí, en efecto. Pero así, bueno, pues para empezar, pues os pediría que, bueno, pues brevemente pues nos expliquéis qué es lo que hace vuestra empresa y así os vamos conociendo. Bueno, yo soy Diego de Abhin. Lo primero, gracias por invitarnos y por darnos esta oportunidad, esta visibilidad. En Abhin nos dedicamos a ayudar a las grandes empresas a capturar conocimiento de forma automática. Y esto lo conseguimos a través de un software que hemos desarrollado que funciona de la siguiente manera. Tú pones el software a capturar, haces algo en el ordenador, lo que sea, en cualquier programa, y al momento te generamos una guía donde se explica paso a paso lo que acabas de hacer. Todo en capturas de pantalla y explicado. Y de esta forma conseguimos ayudar a diferentes retos, como es, por ejemplo, a los departamentos de IT o de soporte interno que tienen que dar todo ese soporte, esa formación a los diferentes departamentos, que lo puedan hacer de forma más ágil y que, pues, si hay un desarrollador que donde más valor va a aportar es creando una nueva solución, que no tenga que estar constantemente al teléfono explicando una y otra vez cómo hacer el mismo proceso, ¿no? Es un ejemplo. Luego también hay conocimiento que vive solo en la cabeza de una persona, ¿no? Y esa persona, cuando no está disponible o si se marcha de la empresa, puede suponer un bloqueo para el departamento, para la empresa entera, ¿no? Todo lo que es transformación digital, implementar nuevas herramientas y que realmente haya una adopción, ahí también ayudamos. Y otro ejemplo podría ser la formación o el onboarding de cada nuevo empleado de la empresa. Bueno, pues en primer lugar agradecer la difusión y el apoyo a nuestro proyecto. Y bueno, yo administro una empresa de desarrollo de maquetas de diferente tipología, como la que podéis ver hoy aquí, que hemos denominado Maqueta o Reproducción Accesible Inteligente. Y bueno, en definitiva, el proyecto lo que trata es de hacer universal el patrimonio, la cultura o la información en general a todas las personas indiferentemente de sus capacidades, ¿no? Mediante tecnología áptica, IoT, con la posibilidad de capturar datos, aportar esa información a personas que tienen deficiencias visuales, ¿no? Por ejemplo, la ceguera, la baja visión, lo que son las personas sordas que tienen implante coclear, el público infantil, cognitivo. O sea, el resultado o lo que estamos buscando con este piloto en concreto es, igual que nos focalizamos en hacerlo universal, no enfocarnos en un público más que en otro, ¿no? Sino que realmente todas las personas puedan acceder a la información en igualdad de condiciones. Muchas gracias a los dos. Ambas startups han entrado en contacto con ONCE en diferentes momentos, ¿no? Y en el caso de Daniel es uno de los ganadores del reto ONCE Innova Emprendedores del 2022. En el caso de Diego habéis venido con esa innovación abierta constante, ¿no? Y con esa parte de ecosistema constante que nosotros estamos impulsando desde hace estos años. Nos gustaría que nos contarais ¿qué os ha supuesto a vosotros trabajar con ONCE, ¿no? ¿Qué destacaríais de ese trabajo que hemos hecho conjuntamente en este tiempo? Invertimos orden, ¿te parece, Diego? Le vamos a Dani primero. Muy bien.
Pues la verdad que ha sido muy satisfactorio, porque una de las cosas que vi yo, que el ser ganadores del reto, yo me di cuenta que no ganamos por hacer algo bien, sino por mejorarlo. Y la verdad que desde la primera reunión que mantuvimos, aspectos interesantes como son las texturas o la morfología de un producto, en este caso es un híbrido que une el mundo digital con el físico, pero hablando de la parte física sí que hemos mejorado la experiencia de usuario, mejorando esa textura, ¿no? O diferenciando elementos como el pavimento o elementos como vegetación o detalles arquitectónicos cuando hablamos de patrimonio arquitectónico, ¿no? Y en la parte de tecnología, más de lo mismo, ¿no? De hecho, aún a día de hoy todavía estamos sacándole punta al lápiz y hemos aportado al proyecto considerables mejoras en cuanto a la usabilidad con los test que hemos llevado a cabo en estas últimas semanas, con la 11. Para nosotros ha sido muy, muy positivo trabajar con la 11. Hasta ahora nunca habíamos trabajado en un formato piloto, y aunque es verdad que con cada cliente aprendemos y vamos iterando, esta vez ha sido diferente, ¿no? Realmente hemos estado co-creando con la 11 y seguimos haciéndolo, y eso nos enriquece un montón para mejorar nuestra solución, para hacerla más accesible, y luego también de cara a nuestra estrategia comercial nos ayuda un montón, no solo porque las empresas vean que ya hemos trabajado con 11, sino porque con 11 también entendemos cómo debemos de llegarle a esas empresas, y al haber mejorado también la solución, el producto, nos hace más competitivos. Comentaba, ¿no? Antes, pues bueno, que yo no había tenido, o sea, llevo la tira de años yendo al Palacete, ¿no? De los Duques de Pastrana, y por ejemplo, gracias a la maqueta he sabido que había una planta sótano. Solo conocía las plantas a las que he tenido que ir alguna vez, ¿no? Y entonces, pero sobre todo no sabía cómo era el Palacete. Y bueno, pues ya no solo he tenido ocasión de hacerme una idea de, oye, cómo es su morfología, etcétera, sino de, bueno, pues de muchas historias, ¿no? sobre el propio Palacete, etcétera, ¿no? Entonces sí que bueno, pues en esto os preguntaría, ¿no? Y por seguir con el orden que hemos establecido, ¿cómo ha sido para vosotros la experiencia de trabajar en el tema específico de la accesibilidad, ¿no? A lo mejor para Daniel, que ya su propia empresa, ¿no? lleva un nombre específico de accesibilidad, ¿no? Que es Tifloactiva, pero en cualquier caso, ¿qué os ha supuesto desde un punto de vista de la accesibilidad, etcétera? Bueno, pues colaborar con la 11. A nosotros, sí. A nosotros nos está viniendo muy bien esa parte, porque era algo un poco más desconocido para nosotros, y estamos viendo que por una parte no estamos tan lejos, que es un poco lo que comentabais antes, ¿no? Que según cómo esté desarrollado, a lo mejor no supone rehacer el producto o el software, sino simplemente adaptar unas partes. Entonces eso nos viene muy bien comprobarlo, y sí que hemos definido, o más bien nos ha ayudado la 11, han definido ellos qué nos faltaría, qué nos está faltando ahora para que sea realmente accesible. Y eso es parte de la mejora que estamos ahora preparando para incorporar durante el piloto. Y luego esto es muy importante también para trabajar con otro tipo de instituciones. Nosotros trabajamos también con el sector público, tenemos de clientes algunos de los ministerios de España, algún ayuntamiento grande, alguna diputación, y se valora allí mucho también la parte de accesibilidad. En nuestro caso nos está abriendo muchas puertas, y sí que es verdad que en un inicio el proyecto nace para mejorar la experiencia de usuario de las personas ciegas, pero vimos que se podía ampliar y lo decidimos hacer universal, y nos desviamos un poquito del camino de las personas ciegas, y gracias a la colaboración con la 11 hemos vuelto a encauzar un poquito, ¿no? Porque una de las cosas más complejas que hemos visto es desarrollar un único producto para todo el mundo. Es muy, muy complejo, y cada paso es un reto, cada reto es un subreto, y es como que nunca termina, ¿no? O sea que nos ha venido genial en el aspecto de mejorarlo, de hacerlo algo que sea merecedor de que lo disfrute todas las personas, ¿no? Da igual de qué condición. Y sobre todo también caché, porque ahora nosotros vamos a una entidad pública, que nos pasa similar al compañero, ¿no? Que nuestro cliente mayoritariamente es el sector público,
y ellos lo primero que preguntan cuando acudimos es ¿esto lo conoce la ONCE? ¿Lo ha validado la ONCE? Y eso era una barrera en nuestro modelo de negocio, que era complicado de saltar. Muchas gracias a los dos. Desde precisamente, ¿no?, mucho de lo que hablábamos y lo comentaba Rocío cuando estaba hablando del reto es eso, ¿no?, ese valor que aporta acercarse a ONCE, no solamente para que podáis ganar este reto, ¿no?, si es que finalmente alguna startup de las que estéis aquí os presentáis y llegáis a ganarlo, sino que además co-creamos con vosotros y os potenciamos en el mercado, ¿no?, porque ser inclusivo te abre muchas puertas a nivel de mercado y hace que tu solución todavía sea mejor y accesible para más personas, ¿no? Son soluciones universales, ¿no?, como decía Dani. Queremos que cualquier solución que esté diseñada, cualquier persona, indiferentemente si tiene discapacidad o no, pueda acceder a ellas, ¿no? Y hay mucho conocimiento en ONCE en este sentido y tenemos muchas ganas de compartirlo y nuestros compañeros de las diferentes áreas se lo están haciendo. A mí me gustaría que pues eso, para justamente este público, ¿no?, en este evento que estamos haciendo para hablar de nuestro reto ONCE Innova Emprendedores, de contar que ONCE está abierta a la innovación de las startups y que queremos co-crear y trabajar con vosotros, pues que nos contéis, pues eso, ¿por qué animaríais a alguna startup a participar? Y en tu caso, Dani, si quieres, a mí me gustaría que profundizaras un poco en todo ese proceso que hicimos en el reto, en la parte de bootcamp y también con esa parte de exposición a otros agentes de este ecosistema que comentaba Jorge, que son experiencias que ocurren y que además se han tangibilizado, ¿no?, después del reto con organizaciones como Google, la AWS y la Cátedra de Tiflotecnología de la Complutense. Vale, pues empiezo yo. Bueno, en nuestro caso, yo cuando inicié este proyecto, nosotros de accesibilidad no entendíamos, de hecho estamos aprendiendo cada minuto, ¿no? Y sí que es verdad que a los meses de iniciar este proyecto, alguien me dijo, tú eres un emprendedor social. Y dije, venga, pues ya le he puesto nombre y apellido a donde estoy situado. Y bueno, ciertamente el consejo que yo le daría a un emprendedor o emprendedora que esté pensando en hacer algo social o su proyecto hacerlo accesible, ¿no?, es que hay un nicho de mercado o nichos de mercado. En nuestro caso evidentemente nos ha mejorado la ventaja competitiva a nivel de exclusividad o diferenciación, porque al principio otras empresas lo ven como, oye, eso no, en principio no se ve atractivo, ¿no? Como que no hay mercado, y luego te das cuenta de que sí, y más en el tiempo en el que estamos, ¿no?, que estaba hablando con un compañero antes de que ahora este tipo de recursos o pensar en la diversidad es muy valorado por empresas, corporaciones, por entidades públicas, y es como un plus, ¿no? O sea que en ese sentido, primero el consejo que daría sería que les guste mucho lo que están desarrollando, porque es muy apasionante pero complejo a la vez el camino, y el siguiente paso sería que apostaran por hacerlo universal siempre. Si están pensando presentarse al reto, ¿qué les dirías? Bueno, que no lo duden, porque la verdad es que yo todo lo que he vivido y todo lo que nos ha aportado es que no, o sea, el ir solo, sobre todo una empresa pequeñita como la mía, nosotros somos 8 personas en el equipo y es muy complicado, no vas a tener nunca la difusión, la oportunidad de conocer, como ha dicho Ana, a actores o corporaciones, ¿no?, que pueden echarte una mano, incluso inversores, ¿por qué no? Nosotros a raíz de toda esta difusión hemos tenido acceso a contactos bastante interesantes, ¿no? Y la verdad que no lo dudaría en ese sentido, porque te facilita o te abre la mente o te puede hacer derivar un poco tu idea inicial, e incluso hay nichos de mercado que ni siquiera habías previsto que están ahí para tu producto. Sí. Por mi parte, recomendar al 100% a cualquier startup acercarse a la ONCE. Confirmo que están abiertos a la innovación. De hecho, nosotros no aplicamos al reto, tampoco lo conocíamos, no era algo que nos hubiésemos planteado. Y fue por casualidad que conocí a Ana en un evento, le conté en 1 o 2 minutos lo que hacíamos, y ella, que conoce bien las necesidades, problemáticas que puede tener una empresa del tamaño de la ONCE, en concreto ellos en cada departamento, nos dijo, espérate porque creo que esto puede encajar, puede haber interés. Lo planteo internamente y bueno, después de varias reuniones empezamos a trabajar. Entonces, es algo que ocurrió por casualidad y que no nos habíamos planteado, y creo que deberían las startups de plantearse. No sé
Creo que no todas las grandes empresas están tan abiertas. Algunas sí, no es la única la 11, pero... Pero en la 11 creo que nos han acogido súper bien y desde el primer momento, cuando estábamos planteando si trabajamos conjuntamente o no, hasta todo el piloto que estamos haciendo ahora y el posible escalado que venga después, la experiencia en todo momento está siendo muy, muy buena. En ningún momento nos han tratado de forma diferente por ser una empresa a día de hoy pequeña, sino que han visto que tienen problemas que solucionar, que podemos ayudarles y ahí estamos trabajando, así que animo a cualquier startup. Yo en eso, de hecho, sed conscientes de que cuando nosotros convocamos el reto de ONCE Innova Emprendedores, que tiene carácter bienal, una de las, es abrirnos a la innovación, es recibir propuestas de soluciones que nos pueden resultar interesantes, y también es abrir una puerta a todas aquellas empresas pequeñas, startups que están empezando a que tengan la ocasión de acercarse a la ONCE y a presentarnos sus productos y soluciones, que no siempre es fácil llegar a nosotros, ¿no? Entonces, no lo dudéis. Si tenéis una solución pero pensáis, oye, ¿y esto qué le puede aportar a una persona ciega? No lo dudéis, que eso ya lo valoraremos nosotros. Tendremos más trabajo cuantas más startups se presenten, pero es que es lo que queremos, porque luego en el tiempo que transcurre entre cada una de las convocatorias, pues nosotros seguimos en contacto con esas startups, seguimos también detectando necesidades dentro de la organización, pues recurrimos a todo ese conocimiento que nos ha llegado a nosotros a través de los proyectos que nos habéis presentado para buscar esas soluciones. Entonces, pues no lo dudéis, de verdad. Bueno, pues eso, tenéis hasta el 20 de mayo para inscribiros a este reto concreto. Y ahora, que tenemos una audiencia aquí en presencial, pues me encantaría que si tenéis alguna propuesta, alguna pregunta que queráis hacer en torno al reto. Tenemos muchas caras conocidas. Quiero reconocer además a Fernando de Aunoa, que está aquí con nosotros y que ha sido finalista y pasó todo el bootcamp también de la anterior edición, y que es muestra de esa constante, ¿no? Relación que tenemos y de esa parte también de oportunidades, ¿no? de lo que surge más allá de este reto. Pero si hay alguien que quiera del público hacer algún comentario, tenga alguna pregunta. Yo he llegado aquí pensando que tenía una aplicación completamente adaptada, y en el tiempo que llevamos hablando me he dado cuenta de varias carencias que no había caído. O sea, en 20 minutos que lleváis hablando me he dado cuenta que me queda bastante trabajo todavía. Sí, no, yo ya estoy inscrito, Me enteré antes de ayer. Y he venido y ya estoy inscrito. Hola, mi nombre es Darío Olivares, yo vengo de Lanzadera, la aceleradora de Juan Roig de Valencia, que tiene unas 1.200 startups que han pasado por el programa, 300 ahora en el edificio. Y mi pregunta, y no sé muy bien a quién dirigirla, es a la hora de que yo mañana vuelva a Valencia y exponga lo que he visto aquí, ¿cuál creéis que es el plazo o la dificultad para una startup que no se hubiera planteado en ningún momento hacerlo accesible? ¿Cuánto tendría que pivotar? ¿Qué conocéis de las startups que no lo habían pensado nunca? Y dicen, oye, pues sí, lo voy a enfocar así. Estamos hablando de cambios prácticamente en la esencia de la aplicación o del SaaS, ¿o no es tanto como parece? Como decía un poco al principio, pues depende, ¿no? Depende del desarrollo que hayan hecho, ¿no? Como decía, cuanto más estándar sea, más fácil o más posible es que ya haya una parte del recorrido hecho.
digamos que si el producto está ya desarrollado, pues hay un esfuerzo, o sea, que duda cabe que hay que hacer un esfuerzo. Pero ya digo que es difícil de cuantificar antes de ver, ¿no? Porque cada caso es un mundo, ¿no? Igual que bueno, pues nosotros decimos, ¿no?, que cada forma de baja visión, etcétera, es un mundo, pues realmente cada desarrollo que nos llega pues es un mundo. Y por poner un ejemplo, bueno, pues nuestros gestores de contenidos de las webs de la ONCE pues son accesibles, están customizados para que los contenidos que generen sean accesibles, etcétera. Pero al final, si esa persona que está colgando un contenido pone una imagen sin etiquetar, pues va a resultar que esa parte del contenido pues deja de ser accesible, ¿no? Entonces, yo diría que lo primero es evaluarlo, ¿no? Hay estándares que existen de la W3C o la WCAG que llamamos, y hay validadores de accesibilidad a Internet que son gratuitos o de soluciones que se pueden echar, bueno, pues, o sea, que se pueden hacer correr con nuestro sitio o con nuestra aplicación para hacernos una idea, ¿no?, de cómo va la cosa. También es cierto que si sale todo en rojo no hay que preocuparse y que sobre todo, bueno, pues lo que hay que hacer es pues intentar asesorarse y ver cómo se puede continuar con esa solución y mejorando la accesibilidad. Y luego, Cristian, no sé si, perdón, que estoy aquí, pero todo el tema de la ley. O sea, al final las startups van a tener que cumplir con una ley de accesibilidad que entra en vigor el año que viene, que nadie está hablando de ello, y como que al final si tú desde el principio, ¿no?, desde el inicio de una solución, en una fase más semilla, empiezas a incorporar todas estas cosas que nos contabas, va a ser mucho más barato para ti y al final pues estás diseñando algo universalmente desde el principio y no lo haces luego cuando alguien te lo pide, cuando hayas escalado, que te va a costar mucho. Entonces la ley también ahí como que diría que es importante. Bueno, yo a ese respecto y también contestando al comentario de antes, nosotros en AUNOA, que fuimos finalistas hace un par de años, no planteamos ningún producto específico para la ONCE y al final simplemente se trata, en nuestro caso es un SaaS, automatización, servicios de atención al cliente, etcétera, y simplemente el plantear pues, el par de casos de uso que presentamos a la ONCE te hace un poco replantear cómo es tu servicio. Y el simple hecho de plantearse cómo puede ser accesible tu servicio a una persona ciega o con baja visión, al final redunda en la accesibilidad o la usabilidad, mejor dicho, por parte de todo el mundo. Sí, exacto. Además, en el proceso del reto hacemos mucho contacto con las startups, ¿verdad? Y al final también, pues eso, vamos planteando el caso de uso, vamos viendo, oye, pues esta solución, qué retos a priori tiene, ¿no?, sin haber hecho esa evaluación. Y luego yo creo que ya en ese proceso hay un proceso de aprendizaje e intercambio de conocimientos sin haber pasado a finalistas, ¿no? Simplemente en esa parte de evaluación. Y luego, pues eso, intentamos pues abrir todo el conocimiento posible, como dice Fernando, ¿no? Que no sea que no te frene el pensar será accesible, no. Acércate, dale la vuelta, ya tenemos algunos datos, por eso hemos estado haciendo también estas charlas para que entendáis, que desmitifiquéis a qué nos referimos con accesibilidad y que de alguna forma ya empezáis a tangibilizar y a darle la vuelta. Oye, mi solución está cumpliendo con estos temas, ¿no?, estas pequeñas pinceladas que hemos dado, ¿no?, que mucho más. Hay gente aquí, compañeros de servicios sociales que trabajan en eso no todos los días, pero bueno. Pues no sé si hay alguna pregunta más del público, si no me gustaría invitar a Jorge a que cerremos ya el acto y luego a tomarnos un café. Bueno, oye, mucho el café ya, la cerveza, bueno. Tienes una cerveza. Oye, muchísimas gracias de verdad por vuestro tiempo. Es verdad que, como comentabais, que a veces no es necesariamente que tengan que ser accesibles desde el principio, a veces nos han llegado con soluciones que estaban diseñadas y que no pensaban que a nosotros nos podían venir muy bien. Yo recuerdo una de las que la biometría de voz, entonces a nosotros eso nos ha servido, por ejemplo, en un proyecto que se había hecho por una empresa sin ninguna intencionalidad de dedicarlo a personas con
con ceguera o deficiencia visual, y cuando nosotros lo implementamos dentro de la organización, imaginaos la cantidad de gente, sobre todo gente mayor, ¿no?, que a la hora de firmar un documento lo hace simplemente con la voz. Pues a nosotros eso nos ha servido para implementarlo. Y ese proyecto no estaba diseñado precisamente para personas con ceguera. De hecho, algunas entidades financieras lo habían implementado. O sea que, en ese sentido, podéis tener un proyecto que en principio os puede parecer que no, pero que una vez que se analiza, os ayudamos a ver cómo se puede hacer más accesible, pero puede tener una usabilidad para una persona con ceguera o deficiencia visual. Habéis dicho antes una frase que es, vamos, por lo menos en mi caso, por mucha intención que yo tengo en hacer algo adaptado desde primera hora a una discapacidad visual, hay muchos aspectos que los doy por hecho, que no recaigo en la necesidad de modificar, que al final para mí a la hora de fabricar o a la hora de producir es algo muy pequeñito, pero que va a dar la diferencia de que sea accesible realmente a que no lo sea, a que sea casi accesible. ¿Vale? Entonces, la verdad es que es alucinante. Y como decía Cristian, dentro del mundo de la discapacidad visual, pues cada uno somos un mundo, porque cada uno quiere una cosa, uno la quiere más grande, más pequeño, blanco, negro, en fin, que eso. Oye, pues reiteraros las gracias a todos por acompañarnos y tomamos un café o cerveza, no sé lo que tendrá. Es un ordenador. Mediante programación, interactúa con el usuario mediante el tacto. Tú vas tocando zonas de interés. Por ejemplo, cuando tú tocas un receptor, ¿vale? Ando en verde, porque es una de las mejores que hicimos con la 11 en Granada, que se ha pensado para que las personas con baja visión puedan detectar la abierta. Ellos entienden de una manera visual y rápida que tú desarrollas el mismo punto de interés. Entonces, ahora mismo se está escuchando claro, la chica empieza a tratar de sí, en tiempo real, de manera universal para todo el mundo. Luego hay otra versión que está aquí en pantalla, pero es el pictograma, que es para que las personas que tienen dificultades para asimilar conceptos, no ponen en cuenta más reducido y más alegre, incluso puedes poner efectos de sonido. Imagínate en castillo, que estás hablando de la luz de sonido para el otro lado, y hemos tenido muchísima, o sea, hemos echado para adelante, y ahora todavía estamos haciendo mejor.